Antes de la pausa platicábamos justamente de lo que está sucediendo con el tema de los incendios que se han estado viviendo de manera cada vez más frecuente en la zona industrial, al punto que el mismo gobernador decía que ya era un tema que le preocupaba. En medio de esta situación, el asunto no es solo lo que está pasando con los incendios, sino el grado de contaminación que hemos alcanzado. Aunque la semana pasada se abrió este tremendo debate de si se había contaminado o no el aire que estábamos respirando los potosinos a raíz de este incendio en la fábrica de plásticos, el asunto es mucho más profundo y el mismo gobernador hace un rato en la nota que te presentaba lo reconocía, que el impuesto ambiental no estaba generando los recursos suficientes para poder pues coadyuvar a las labores necesarias para mitigar la contaminación ambiental. En medio de esta situación vale la pena revisar lo que ha sucedido, lo que se ha hecho en el paso del tiempo en San Luis Potosí con respecto a este tema y en dónde estamos parados, y por eso platicamos con la periodista más informada en San Luis Potosí, Adriana Ochoa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Erika. Buen inicio de semana. A tus órdenes. Adriana, primero, a ver, hoy estamos comenzando semana con regreso a actividades educativas, regreso a actividades laborales, un tráfico tremendo por donde mires. ¿Qué sabemos de la calidad del aire? ¿Qué sabemos de este aire que estamos respirando en San Luis Potosí? Pues mira, yo creo que sabemos muy poco, ¿no? Lamentablemente en San Luis Potosí y como en gran parte del país tenemos la idea de que la protección al ambiente es una cuestión administrativa de los gobiernos, ¿no? Y pues hay lo que se les ocurra, que no pasa de ese ámbito. Nunca hemos pasado a algo a algo que sea jurídicamente viable, que la defensa del medio ambiente se ocupe no solo de poner multas y sanciones cuando las cosas ya ocurrieron, sino de hacer toda una política pública, y eso que nos gobierna un partido verde en el Estado, una política pública orientada a eso. La verdad es que nunca lo hemos tenido. Es la realidad en este país y es todavía se subraya en el caso de San Luis Potosí porque gobierna un partido que se dice verde, porque usa ese color en el logotipo y se dice ecologista, pero no hay toda esta estructura. Hay dos cosas. Una, la parte de los bomberos, que me parece lamentable que no tengan el apoyo adecuado, si bien son metropolitanos. El tema es que creo que el que aportaba con más consistencia era el Ayuntamiento de San Luis Potosí, pero presta servicios en el resto de la zona metropolitana, que son otros municipios, y que merecería estar mejor equipada, sobre todo con el tema de la zona industrial, si bien hay empresas que tienen agrupaciones de bomberos muy profesionales. Está BMW con sí, un equipamiento y un personal muy equipado. Son empresas responsables. Hay otras empresas que no tienen esa capacidad, y pues creo que debería haber una política más enlazada de protección civil y de apoyo a las corporaciones de bomberos. En cuanto a lo ecológico, bueno, la quema de polímeros es una situación que genera impactos a la salud muy, muy serios. Son plásticos. No solo lo que ves de humo, ese humo negro que veíamos, sí, que se transforma en la quema, ese plástico se transforma en sustancias químicas mucho más complejas y dañinas. No es fácil que las desaparezcas, y son muy peligrosas. Se liberan elementos que los químicos tienen bien catalogados como muy, muy dañinos, las famosas dioxinas y los furanos, que son muy, muy tóxicos y que persisten en el medio ambiente. Y en San Luis, si bien tenemos un monitoreo de cuestiones del aire ya de manera administrativa, legal, es lo que asume el gobierno, la verdad es que no tenemos con claridad si es suficiente y qué se está haciendo. Desde que se desapareció también el monitoreo vehicular, que porque lo iba a asumir el Estado, y no han podido. Van con estas 3 administraciones,
que no logran, darle viabilidad a un proyecto de monitoreo vehicular. Ese es uno. Y el monitoreo ambiental, pues es muy pobre, y organizaciones como Cambio de Ruta lo han señalado muchas veces, de que no sabemos exactamente qué miden y cómo. Yo creo que la única institución que ha mantenido una línea de investigación sólida con los alcances materiales que pues esto puede tener una institución como es la Universidad Autónoma. Bueno, pues ellos tienen una serie de estudios ya sobre esto, pero como política pública, el cuidado ambiental, de eso solo nos ocupamos cuando suceden cosas como esta, ¿no? Que te das cuenta que queda la autoridad rebasada, y que pues hay nada más porque se va el humito y ya no lo tenemos a la vista, suponemos que ya todo quedó bien, pero no nos ponemos a pensar en los elementos que quedan, las micropartículas que ya nos respiramos, ya las inhalamos, los daños de la exposición al humo, y las consecuencias ambientales que esto puede tener, la contaminación de suelos y de agua, es eso. Claro, Adriana, tengo que hacer una pausa, pero te dejo una pregunta en el aire, porque en cuanto se vivía la contingencia de este incendio, el gobierno del estado señaló que no había problemas de contaminación del aire. ¿Los mecanismos que tenemos de monitoreo de la calidad son suficientes para hacer esta clase de afirmaciones? ¿Y qué ha pasado con estos proyectos que desde hace, por cierto, varios gobiernos estatales están sobre la mesa para reforzar el sistema de monitoreo de la calidad del aire? Voy a la pausa rapidísimo y regreso contigo, si me permites. Sí, claro. Estamos conversando con la periodista Adriana Ochoa, enseguida volvemos. Ya estamos de regreso y estamos platicando con la periodista Adriana Ochoa acerca del tema, pues sí, de la calidad del aire que tenemos en San Luis Potosí. Adriana, y yo te dejaba un par de preguntas en el aire antes de irnos a la pausa. La primera de ellas es, con el sistema de monitoreo de la calidad de aire que tenemos por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, ¿es suficiente, sobre todo para afirmar en medio de contingencias como el incendio de la semana pasada, que no había problemas en la calidad del aire que estábamos respirando los ciudadanos, las ciudadanas? Y segundo, pues, ¿qué tendría que estarse haciendo y qué ha pasado con ese sistema de monitoreo ambiental que se ha venido planteando desde hace, pues, por lo menos 4 administraciones estatales? A ver, tu espacio es muy plural, ya tiene tiempo en San Luis, ya es un referente, escuchas a mucha gente, das espacio a la voz de mucha gente. ¿A cuántos expertos de cuestiones ambientales que trabajen en SEGAM has entrevistado en lo que tienes en este espacio? Uf, qué pregunta tan difícil. Pues puede ser que a uno hace ya tiempo. Ajá. Y ya. ¿No crees que debería haber más? Sí, claro. Me refiero a expertos, no a burócratas. Sí, Una oficina como SEGAM, pues me imagino que debe tener un cuerpo de especialistas y que puedan llevar el control y el seguimiento de qué es lo que pasa en la ciudad. Claro. Te lo preguntaba porque pues no se trata tanto de que ahorita nos pongamos a hacer cálculos y a ver 1 millón de habitantes, métanle tantos aparatitos y colóquenlos por aquí por allá, ¿no? Como si fueran grajeas. No, yo creo que me supongo que implementar un sistema de monitoreo pues requiere ojos expertos y claro. Pues tú eres afortunada, tú conoces uno, yo en la vida he visto a nadie de SEGAM que tenga esa calidad de técnica que pudiera decir y hablar, se necesitan tantos aparatos y no solo eso, sino también la precisión técnica y la viabilidad financiera para sostenerlo, porque las ciudades que los operan luego a los 2 años o 3 se va abajo porque no se les olvida el mantenimiento, y estas cosas no solo hay que instalarlas, hay que operarlas. Claro. Poner una red de monitoreo pues es una cuestión estratégica. No se trata de que llenemos la ciudad de sensores, sino de que tengan cierta representación
y qué es lo que estamos buscando también, no solo en dónde, sino qué estamos buscando. Porque hay distintos tipos de sensores, las famosas partículas PM2.5, PM10 que causan enfermedades respiratorias, cardiovasculares, los gases de combustión, los gases secundarios. Si la ciudad es muy asoleada, hay que pensar quizá en unos sensores de ozono que le llaman, para medir la contaminación en las ciudades en donde hay mucha radiación solar. A lo mejor nos toca, porque claro, San Luis es muy soleado. Sería una cuestión que los expertos de SEGAM que trabajan ahí, que yo supongo, y que no son burócratas, pues deberían de tener esta idea. Y una vez instalados, pues está toda la gestión de los datos y la comunicación. De nada va a servir si los ciudadanos, si no lo sabemos. El gran claro, problema de SEGAM es la gran opacidad, porque ni siquiera sabemos si estamos bien. Ellos nos dicen que está bien, pero no nos presentan una voz autorizada, ni nos explican, ni nos argumentan con datos cuál es su plataforma de visualización para decirnos que está bien. Es decir, ¿con qué lo miden? No nomás porque no se ve el humo en la ciudad, pero pues si tú te subes ahorita a Sierra de San Miguelito y ves la ciudad, vas a ver una natota. Uy. Ahora, ¿qué pasó con el impuesto ambiental? Porque cuando dice se requiere de inversión, se requiere de expertos, se requiere de dar mantenimiento a estos aparatos, etcétera, pues no se supone que para eso era el impuesto ambiental. ¿Qué ha pasado? Sí, pues se supone, está un poco como el impuesto turístico o el impuesto de las empresas. El impuesto turístico en San Luis se cobra, pero no sé si los hoteleros tengan claro y los turisteros en general, los restauranteros tengan en claro en qué se ocupa. Por ejemplo, tiene ciudades como Los Cabos, que ellos, aparte de un impuesto turístico a todos en los hoteles, le cobran a los visitantes extranjeros $25 a los no residentes. Sí. Y eso se va directo a proyectos que queda claro a dónde van. Y tú lo ves porque hay playas que tienen servicio de baños y de vestidores, y ahí está la inversión. El tema es que aquí no lo vemos. No nos dicen exactamente en qué se va. Entonces, pues sí, deberían de tener más claro no solo el impuesto ambiental para las empresas, que es un galimatías, que por poco claro tampoco ha funcionado. Los impuestos no se trata solo de que a tablazos obligues a la gente a pagarlos o con sanciones, sino que la gente pueda ver a dónde se va el dinero con el que contribuye, los industriales en este caso. Y en el caso del monitoreo vehicular, que es también algo serio, Monterrey siempre se resistió. La zona metropolitana de Monterrey se resistió siempre al monitoreo vehicular, y ahora están con gobierno federal pensando ya y planeando ya para poder introducirlo por las broncas que tiene ya de contaminación su zona metropolitana, que les va a costar mucho trabajo implementarlo, como ya lo han puesto otras ciudades, pero lo van a hacer. El monitoreo ambiental, lo que pasa es que las estaciones tienen que ser, digamos, en sistemas concesionados tienen que ser serias, porque se cobra por eso, y parte del financiamiento, pues eso es lo que ayuda a sostenerlas. Cuando no eres serio, que fue lo que ocurrió en San Luis, que las estaciones pues casi unas regalaban el engomado, sí, con solo ir y pagar. Tiene que ser algo serio. Entonces tiene que buscarse, entonces, eso es lo que me gustaría ver, que SEGAM te dijera: a ver, Erika, ¿podrías darle espacio a nuestros expertos en monitoreo ambiental, en monitoreo vehicular, y te van a explicar la viabilidad financiera de lo que vamos a hacer? Me encantaría que eso pudiera
oírse y que tú pudieras entrevistarlos en tu espacio. Fíjate que alguna vez es que este tema lo hemos venido cuestionando desde hace muchísimo tiempo. Me parece que fue en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández cuando nos dijeron, te mandamos al titular, te mandamos un experto, y fue él quien vino a decirnos, nos hacen falta tantas estaciones de monitoreo, tendríamos que tener por lo menos tantas, pero ya estábamos en el proyecto, las vamos a tener y seguimos hasta la fecha sin haberlas incrementado. Al contrario, se han ido deteriorando y como tú lo advertías también hace un rato, pues muchas de ellas ya no están en funcionamiento, ya no están funcionando. Ahora, Adriana, la gran reflexión es esa. ¿Cómo queremos vivir en San Luis Potosí? Porque hemos tenido también aquí expertos en materia ambiental que han advertido que San Luis Potosí está alcanzando niveles de contaminación. Tú hablabas del caso de la zona metropolitana de Monterrey, similares a ello, similares a zonas metropolitanas muy grandes, pero que por la geografía de San Luis Potosí, aunque seamos pequeños, aunque no estemos generando tanto, nos estamos quedando en nuestra contaminación, pues. ¿A qué niveles queremos llegar? ¿En qué momento será que la autoridad empiece a atender este tipo de situaciones o que los ciudadanos empecemos a ocuparnos de ello, que me parece que tendría que ser uno de los grandes temas que estuviéramos exigiendo a las autoridades? Creo que tendría que empezar por muchísima transparencia, que es lo que no hay. No se atreven los gobiernos a entrarle de lleno. Y tú mencionabas, Toranzo, ¿cuánto ha aumentado la población de San Luis Potosí? Sobre todo con esta fase de superindustrialización automotriz en la que entramos, la población y el parque vehicular. Recuerda que en pandemia el parque vehicular se elevó muchísimo y los camioneros empezaron a quejar de que la gente dejó de usar camiones, se bajó la clientela para el transporte público y se favoreció el transporte individual en motos, que también contaminan, y en autos. Y esa tendencia se quedó. Entonces, tendríamos que empezar por recaracterizar qué clase de industria tenemos. Tenemos que tener bien claro que tenemos un tipo de industria que genera cierto tipo de contaminantes. La solución no es que la cierres. La solución es encontrar que conviva la actividad económica con el ambiente, el medio ambiente para la población, o sea, que se pueda vivir en ello, que seamos profesionales y tengamos una industria que genere económicamente, pero que opere con estándares. Y para eso, pues, se necesita ser más serios. ¿Dónde está ese seguimiento de los expertos y que no hablen que porque gobierna un partido u otro? La CEGAM, a ver, con Toranzo fue premio para el Partido Verde, con el Güero Carreras igual, y ahora que gobierna el Partido Verde, tampoco se ve mejoría alguna. Se sigue siendo allí un nido de burócratas y premios políticos que no tienen un verdadero alcance sobre la realidad ambiental del Estado. Oye, tenemos un montón de mensajes. Quiero agradecer a las personas que nos están escribiendo esta mañana. Primero, que nos dicen que el tema del monitoreo de los vehículos no es popular porque se les han aprobado los vehículos chocolate, los permisos, y son vehículos chatarra que contaminan muchísimo. Y luego también nos dice, y el transporte público es el primero en reprobar si los ponemos a monitorear. También nos dicen que lo que sí sabe, Adriana, y lo dicen los expertos, los doctores, es que este plástico quemado se queda en los pulmones. Lo que estamos respirando se queda en los pulmones en forma de mini partículas de plástico. ¿Y por qué luego las enfermedades? Que San Luis Potosí, por cierto, es una entidad con muchos problemas de cáncer. Y también nos comentan eso, no sé si la gente lo sepa, lo que están respirando sus hijos en las escuelas cuando hacen ejercicio. Incluso la gente, según estudios, dice sentirse más cansada que hace 5 años. Y eso marcan los expertos que es problemas respiratorios y de salud. ¿Cómo queremos vivir más años si no cuidamos lo que respiramos? Y lo peor, que la gente no lo sepa. Y este es otro gran punto con el que quiero cerrar, Adriana, el tema de la información. A ver, ¿qué tanto nos están diciendo? ¿En qué riesgo nos encontramos los potosinos, las potosinas, con este tema de la calidad del aire? Porque yo veo a través de aplicaciones que no son las institucionales, pero muchas veces también a través de información oficial, el tema de la calidad del aire en San Luis Potosí. Por ejemplo, las últimas semanas, prácticamente 4 de 7 días a la semana hemos tenido mala calidad del aire. Pues no la más adecuada hasta muy mala. Y no escucho
Y eso que somos medio de comunicación, un comunicado oficial para alertar a la población de qué hacer y qué no hacer bajo estas circunstancias. Y mucho menos veo que en los planteles educativos haya una indicación, o en los parques Tangamanga, o en los espacios donde está la gente, o en los espacios laborales. ¿Qué hay de la comunicación sobre estos temas? ¿Qué sabemos los ciudadanos sobre lo que estamos respirando? Mira, yo creo que eso empieza por el objetivo de nuestras autoridades. Nuestras autoridades, cuando empiezan sus labores, deben decidir entre ser responsables o ser populares. Uy. Y siempre eligen ser populares. Entonces, no nos lo van a decir. No es popular que nos digan la situación está así y hay que hacer esto. Las responsabilidades nunca son populares. Prefieren ser irresponsables. Uy, Adriana, qué forma de cerrar esta semana. Te agradezco mucho de cerrar tu colaboración esta semana. Te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Y este es un tema en el que, híjole, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar muy demandantes de qué es lo que van a hacer, cómo se va a atender esta situación, porque al final de cuentas lo que va en juego es nuestra salud, ni más ni menos. Te agradezco como siempre, Adriana. Buen día, Erika. Buen día a todos. Buenos días. Bueno.